Mira, voy a opinar alrededor de lo que Zaida, Jaime y Miguel estaban hablando. Y a lo que refería el asunto de las diferencias y nos atañen razones o motivos del por qué no soy parte de la coalición o en qué medida voy a ser parte de la coalición. Y a mí me parece que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que estamos enfocados en un pastel que todavía no lo tenemos. Es decir, todos están procurando y negociando el futuro del pastel político de Nicaragua. Daniel Ortega no ha dado ninguna señal que indique que va a dar elecciones, reformas electorales, que va a tener un Consejo Supremo Electoral que sea balanceado, que sea íntegro. Y yo veo con mucho pesar, porque yo a lo mejor por eso no soy político, porque la misión debe de ser unirse en función de misión plena y completa alrededor de enfrentar a la dictadura. ¿Aló? Creo que una de las cosas más fundamentales que ha pasado es ese pleito eterno de los políticos. ¿Con qué me quedo? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué pedazos? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos concejales van a tener? Y eso sigue siendo la manzana de la discordia. Aquí hay un enorme problema, se llama Daniel Ortega. No nos ha dado ninguna señal plena y completa. Así. Te oí sí mejor, Miguel. Te oí mejor. Okay. Y no nos ha dado ninguna señal. No ha dado ninguna señal en estos momentos de que va a ofrecer elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Y toditito, después de formar una coalición completa, plena, en el que todos nos tenemos que integrar, toditito aparentemente asumen de que Daniel Ortega va a dar condiciones para elecciones libres y democráticas en este país. Todos deberíamos de tener la responsabilidad moral y patriótica de nación de respaldar lo que va a suceder el día 25. Todos deberíamos de estar ahí y dejar atrás el interés o los intereses políticos que podrían estar detrás de mi organización. De acuerdo con lo que dice Jaime, y Jaime es más analítico en ese sentido. ¿Qué me da? ¿Qué me doy? ¿Cómo votamos? ¿Cuántos van a votar? Y si voy a tener capacidad de poder negociar dentro de esta misma coalición. Me parece, de nuevo, que mientras no exista un sentido de nación pleno y completo para integrar esa coalición, el problema aquí es Ortega. Y el hecho que se integre en la coalición, a lo mejor da alguna posibilidad que Daniel Ortega comience a dar forma y yo diría signos claros que nos va a dar elecciones libres en Nicaragua. No las dio Maduro, no las dio Chávez, no se ha ido a través de ninguna elecciones. ¿A quién se le ocurre que Daniel Ortega va a entregar el poder a través de elecciones libres y completas y democráticas en Nicaragua? En estas condiciones, a mí me preocupa. Entonces yo creo que la coalición en principio fundamental electoral es el corazón para poder seguir, hacer presión y que Daniel Ortega nos dé lo que nos tiene que dar, que son reglas del juego claras. Pero ahí no te entendí, Aníbal, ¿verdad? Porque no estoy claro el mensaje que quisiste dar, porque que los partidos políticos o los movimientos quieran tener las reglas claras antes de integrar algo, no lo veo que sea antipatriótico o que sea que no amas a Nicaragua. Nada tiene que ver una cosa con la otra, al contrario. Meterte a algo donde no estás seguro cómo va a funcionar y cuál va a ser los mecanismos, eso es propiciar más desorden todavía. Entonces, sí, por ejemplo, a mí me parece como el presidencialismo tuvo que tener muchísimo que ver entre que la alianza y la UNAM no pudieran llegar a un entendimiento. El famoso presidencialismo, pues, vos mismo lo analizabas. Hablamos muchas veces del tema y eso sigue siendo el problema, básicamente. Sí, Jaime. Bueno, yo creo que, y él lo hizo desde el principio,
vos no podés, yo creo que vos no podés, y lo que primero que debería haber es, vos no podés poner gente que tenga aspiraciones presidenciales en la toma de decisiones y la conducción de algún tipo de movimiento o organización, porque lo que van a hacer es darle prioridad a sus intereses personales y a sus ambiciones, que a los intereses de grupo, o en vez de tomar alguna decisión difícil, pero que sea la correcta, pero impopular, entonces no la toman, y entonces a veces cae en el populismo también, y entonces por eso es que todo aquel que tenga ambiciones presidenciales no debería permitírsele que esté en ningún puesto en la toma de decisiones que tenga que ver con la organización. Una vez que ya esté en su campaña y ya sea electo pues, como candidato a la presidencia, etcétera, pues ahí sí él va a tener que llevar la rienda junto con su jefe de campaña. Pero ahorita el problema es que tenemos gente que inclusive, pues yo le digo los nuevos genies de la política nacional, a donde encienden una cámara y aparecen, donde hay una fotografía y aparece. ¿Vos querés ver alguno de ellos? Encendió una cámara. ¡Uah! A los 5 minutos por arte de magia están. ¿Me entendés? Entonces eso no debería de estar en ningún puesto de conducción. ¿O estoy equivocado, Zayda? Totalmente de acuerdo. Yo creo de que en primer lugar debe de terminarse la hipocresía y todo. Ya sabemos que hay muchos que quieren ser presidentes, pues que lo digan, si están en su derecho, es un derecho constitucional, pero que se dediquen a su campaña y que dejen trabajar a los que quieren realmente hacerlo en la organización y en la creación de estos espacios donde se discutan los problemas del pueblo y de qué manera se van a resolver. Entonces, sí, yo secundo lo que acaba de decir Jaime, pues cada quien que se dedique a lo suyo, si quieren su campaña, pues que está en todo su derecho y que comiencen a trabajarla desde ya. No están hablando de temas electorales. Bueno, si me escuchan, ahora voy a hacer una especie de resumen de lo que ustedes estaban diciendo. Creo que aquí hay además de una grande... Miguel, sí. Si me permitís, déjame solo para decirte algo, ¿verdad? Para que vas a mirar. Adelante. Mira este escenario que sucedió. No voy a decir nombre, ¿verdad? El viernes pasado había el gran debate de que había habido una reunión entre las dos organizaciones y que en esa reunión no se había aceptado o no se habían podido poner de acuerdo para la integración del FDN en la coalición, ¿verdad? Que habían habido dos personas en la Unidad Azul y Blanco que no estaban de acuerdo, pero no se sometió a votación porque no había quórum. Igual que Félix Maradiaga propuso a otra persona, ¿verdad? ¿Qué pasa? Va a ser el domingo, es la actividad del aniversario de Enrique Bermúdez, ¿verdad? Llega la Resistencia el domingo pasado. Llega uno de estos que tienen aspiraciones presidenciales y lo invitan a tomar la palabra. Y de repente toma la palabra y dice que habla en nombre de la Alianza Cívica y que le da la bienvenida a esa organización a ser parte de la coalición con voz y voto. ¿Ya? Sin haber pasado por la consulta ni dentro de la misma Alianza Cívica. Pero ya le pusieron la banderilla. Entonces, sí. ¿Cuál es el gran dilema que tuvieron ellos? Ya no le puedes decir a la Resistencia que no tienen voz y voto. Ya no le puedes decir que ya no le puedes. O sea, ya le entregaste la silla, brother. Ahora te tenés que tragarla. Pero si fue el que escuché fue a Sebastián decir eso, Juan Sebastián. Bueno. Pero si fue un libretazo de él, que asume el libretazo. Entonces, y ahí mañana Félix Maradiaga va a decir, yo quiero tal cosa. Entonces hay que hacer lo que Félix Maradiaga diga, a título personal o cualquiera otro de la alianza. Sería, ahí tiene que llamar al orden. Si lo dijo sin autoridad, a cuenta personal, que asuma y que vaya de retro, porque eso sí no lo podemos aceptar. Nadie lo podría aceptar, porque mañana lo puede hacer Félix Maradiaga y decir, también le damos la bienvenida con voz y voto a la Asociación de Raspados de Nicaragua, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero eso sucedió, pues hay que rectificar eso. Bueno, quiero hacer este pensamiento.
hay mucha y extrema desconfianza. Se está tratando de hacer algo casi imposible, pero no imposible porque ya se dio en 1990. Se está tratando de unir a tanta gente que piensa diferente sobre diferentes temas y tantos intereses y ambiciones personales, pero que todos tenemos un mismo objetivo. Ya sabemos cuál es la ruta, qué es lo que tenemos que hacer, pero no hay voluntad política. Cuando viene el PLC y C por L me dicen a mí, como decís vos, Jaime, es que a mí no me han dicho cómo va a funcionar esto y cómo va a ser el voto. Denoto, en primer lugar, una irresponsabilidad para los presos políticos. Porque ellos dicen, nosotros nos vamos a tomar el tiempo de 3 meses, 90 días. Y me acuerdo cuando me llegó esa noticia allá a la cárcel, cuando nos dijeron, el dictador va a tomarse 90 días y la alianza aceptó. Nos cayó como un balde espantoso de agua fría. Es espantoso. Y tuvimos que aguantar los 3 meses. Me imagino cómo recibirán nuestros compañeros que están encarcelados, están siendo sentenciados a 20 y tantos años por jueces sandinistas, fiscalía sandinista, que sin voluntad política venga el C por L y venga el PLS y diga, hombre, ni siquiera puedo firmar una carta de intención. Y yo entiendo cuando es una carta de intención. O sea, todos esos peros de cómo va a ser el quórum, que quién va a tener voz y votos, que cuánto peso va a tener X, que con cuánto se van a tomar las decisiones, se toman siempre y cuando esté reunido todo en una intención, en una voluntad política. Y lo que miro es una canallada política. Una canallada política de intereses personales. Porque si tuvieras interés, y se lo voy a poner así, Zaida, te invito a que con intención firmemos una carta de intención para unirnos y accionar en base a ver cómo salimos de esta dictadura. Aníbal, no te vas a comprometer, vamos a ir a discutir después cómo vamos a hacerlo y te invito a vos, Jaime, firmemos por el bien de Nicaragua una carta de intención. Entonces me dice Jaime, no, yo quiero que me digas desde ya cuál va a ser mi papel, cuántos votos voy a tener y yo cuántos diputados voy a tener y la Zaida si yo voy a poder poner el candidato presidente y vicepresidente. Mientras tanto yo no me siento. Eso es mezquindad política, porque ni siquiera tienen la intención de sentarse para ver todos esos temas que son, yo los considero importantes para que funcione bien una coalición, porque estamos hablando de intereses políticos e ir por el poder político. Yo lo estoy claro. Y falta todavía el sistema de elección de candidatos, ¿verdad? ¿Cómo se van a elegir? Es un gran clavo. ¿Cuánto le va a corresponder a cada uno de esas integrantes? Es otro gran clavo. Pero no está la voluntad política. Entonces dicen, Jaime, como yo no estoy de acuerdo, me voy a tomar hasta el 25 de mayo para yo ver si puedo lograr lo mío. Porque me estás echando a mí, loco, qué pijudo. No, yo te estoy diciendo que yo te digo a vos, en el mismo ejemplo, mira, Jaime, me voy a tomar hasta el 25 de mayo. Así dice el C por L. Yo voy a seguirla pensando, dice el PLC, pero se olvidan del pueblo. Se olvidan de los presos políticos. ¿Se está olvidando de los presos políticos la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco? Yo creo que si el PRD dice que sí, y la Alianza y la Unidad Nacional dice que sí, y otras organizaciones, espero que el movimiento campesino no salga con el mismo cuento, la misma chanfaina de decir, bueno, voy a pensarla, o yo no quiero nada y me voy a hacer tienda aparte con el PLC. Hay que comenzar y hay que ir trabajando sobre eso, pero no hay que abandonar el derecho a la legítima protesta que tenemos por nuestros presos políticos. Porque si hacemos solo una cosa, como que no tenemos la capacidad de hacer dos cosas. O sea, como que la gente, como que si mañana Juan Sebastián no está,
nos fregamos todo. O mañana no está don Carlos Tunerman, o mañana no está Félix Maradiaga, o doña Violeta, como que, o sea, nos fregamos todo, porque si mañana doña Kitty dice que no va a ser 3 meses, que van a ser medio año, lo vamos a ver en enero del 2021, pues vamos a tener que esperar eso. Entonces, yo no miro voluntad política, no miro seriedad política y sobre todo no miro compasión por el pueblo. Y es peligroso, porque me decía un empresario, no, aquí no es un concurso de popularidad. Aquí nosotros tenemos que hacer las cosas bien, porque no es un concurso de popularidad. A nosotros no nos interesa andar en concursos de popularidad. Pues yo le decía, sí, es un concurso de popularidad. ¿Sabe por qué? Porque vamos a pedirle el voto al pueblo. Y ese pueblo tiene que confiar en nosotros. Y si en esa coalición y esa alianza está el sector empresarial, pues el sector empresarial tiene que demostrar y ser popular. Y así todos los demás. Porque vamos a pedirle el voto al pueblo. Y si no ganamos esa empatía, y si no demostramos con el ejemplo de liderazgo, no vamos a conseguir nada. Pero lo que miro es mezquindad política. Y espero de que podamos hablar de esto primero Dios, pues. Zaida, Aníbal, Jaime en el orden. Zaida. Aprovecho la mención que hiciste del sector empresarial, donde ha sido un sector que tiene una gran deuda histórica, donde el contubernio que ellos mantuvieron con la dictadura también nos llevó a este colapso. Y como joven no nos podemos permitir solo vernos como esas voces incómodas, sin propuestas, es que esta chavala es inmadura, entonces, y todo lo ve mal, y nos ataca, y no es cuestión de atacar. Es cuestión de también hacer las cosas de manera correcta y de demostrar que tienen esa voluntad para con el pueblo. Digo esto porque tampoco se me olvida en el tiempo que ellos estuvieron cabildeando en contra de las sanciones del NICAD y demostraron su gran oportunidad de organización y de tener una recaudación de fondos muy efectiva, según ellos, con el fin de mantener una economía en crecimiento o al menos estable. Yo propongo a estos directivos, vos mencionaste a COSEP y a AmCham, que están dentro de la Alianza Cívica, que se supone que están velando también por las necesidades del pueblo, que nosotros como jóvenes, que es el sector vulnerable, creen un fondo de becas para la reincorporación de muchos chavalos que no tienen la oportunidad de llegar a las universidades públicas. Esos convenios deben de ser aprovechados en este momento. Ir directamente donde los familiares de los presos políticos, donde los familiares de las víctimas directas de esta dictadura y darle una mano amiga. Recordemos que muchos de los presos políticos eran el sustento de sus hogares. No podemos simplemente olvidar de no exigir su libertad y también de la necesidad de ellos. Hay que tenerlo claro y como oposición y como pueblo solidario debemos demostrar que tenemos esa capacidad, o ellos, que son los que ostentan el poder económico, que comiencen a demostrar esa voluntad y esa solidaridad con el pueblo. Por otro lado, vemos a un sector de encarcelados políticos, de jóvenes de que no tienen una oportunidad laboral, que han surgido con sus emprendimientos, han desarrollado esas habilidades y venden esas hermosas pulseras, camisetas, carteras, etcétera. ¿De qué manera ellos podrían brindar un espacio donde estas personas puedan venir a ofrecer sus productos de una manera segura? No solamente podemos enfocarnos en los temas electorales y el pueblo pobre y sigue siendo pobre y somos los que seguimos asumiendo esos altos costos, somos los chavalos que se siguen exiliando. Esos errores del pasado no los podemos cometer, de que se pierda toda una generación sin esa oportunidad y el derecho a la formación. Me gustaría de que quizá ellos atiendan esta propuesta, el retorno de muchos jóvenes, que ya no se sigan fugando
todos estos talentos y que los que estamos en el país, que incluso hay muchos que no fueron expulsados. Conozco casos de primera mano donde sandinistas se saltaron las trancas y le entregaron las notas a los chavalos. Pero ¿cuál es el problema? En universidades como la UAM los precios son carísimos, altísimos. ¿De qué manera, si la agraria logró reincorporar a los jóvenes que habían sido expulsados por su derecho a la protesta cívica, ellos pudieron lograrlo? ¿De qué manera podemos ayudar a todos estos chavalos que tienen esa gran necesidad, que tenemos esa gran necesidad de seguir en este proceso de formación? Y cuando escucho las observaciones de Saylas, de la Miguel y de Jaime, es muy sencillo para nosotros expresarnos alrededor del sueño de nación y de por qué estamos aquí y del por qué estamos nosotros como comunicadores, periodistas, como jóvenes en esta lucha. Hay una sencilla razón. Vos y yo, y desde que saliste de la cárcel, regresaste a tu trabajo, de donde vos sos, de lo mejor que sabes hacer. Y te has dedicado a esa labor titánica, igual que lo hizo Jaime, igual que lo hizo Zaida, desde su perspectiva. Vos no viniste a hacer este trabajo que hiciste, ni fuiste a la cárcel para temas políticos. Y para nosotros es muy fácil ver que por qué la gran coalición se ve desafiada, que los diferentes sectores o partidos no quieren ni siquiera firmar un compromiso de incorporarse en una gran coalición que es la única alternativa para salir de Daniel Ortega. El individualismo, los intereses personales, los intereses de organizaciones políticas, los intereses económicos, los presidencialismos, son los que están marcando los grandes retos que implica ser parte de esta coalición. Me parece que no es tanto lo que yo espere de la coalición, sino lo que yo puedo aportar en esa coalición. ¿Cómo sumo? ¿Cómo fortalecemos esa gran coalición? Jaime decía, los que tienen deseos de presidencialismo, que se aparten. ¿Y por qué no pueden ser juez y parte? Porque hay conflicto de intereses. Porque está bien que deseen ser presidentes de Nicaragua, pero no pueden tener deseos ni ser candidatos presidenciales y ser parte de una estructura que forma una coalición en la que se distribuye una serie de responsabilidades, misiones y cargos, digamos, alrededor de hacer funcionar la coalición. Entonces, a mí me parece que es el deseo aberrante que nos ha llevado siempre a algunos a pactar con Daniel Ortega, a otros ser partidos de escritorio, a otros a vender la patria. Falta aquí al hombre de nación que pone aparte sus aspiraciones personales e individualistas y dice, este es el momento en el que tenemos que unirnos independientemente de cualquier cosa para formar una gran coalición que supone una posibilidad importante para poder plantearle a Daniel Ortega, bueno, ahora queremos elecciones libres, transparentes, con reformas electorales. Resulta que ni siquiera Jaime ni don Lolo pueden ni siquiera convocar a una marcha porque también, ojo, cuestionada por nosotros mismos, diferencias entre nosotros mismos, cuando en realidad Jaime y don Lolo tienen todo el derecho de convocar a lo que quieran. No tienen que pedirle permiso a nadie. Y ellos pueden hacerlo. Pero aquí resulta que las mismas organizaciones a las que
están ahí en la oposición, cuestionan ese tipo de cosas. Yo creo y sigo pensando que hace falta mucho no del político, sino del hombre que quiere y desea poder formar una coalición para enfrentarse al dictador y que podamos entonces optar por reformas electorales y condiciones que nos lleven a unas elecciones. Nos estamos peleando y yo vuelvo a decir y quiero dejar claro, esa es mi posición. Yo no veo a Daniel Ortega entregando el poder económico y político de este país con elecciones libres y transparentes. Y quienes piensan en eso están equivocados. Y creo que, por tanto, hay que regresar a la presión nacional e internacional para que entonces podamos ver gestos claros, firmes y plenos de que realmente qué tipo de elecciones es la que vamos a tener en Nicaragua, si es que hay elecciones.